Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, doctor. Buenas tardes, Hola, licenciado. Melissa. ¿Cómo están? Por favor, me dicen si se está viendo mi presentación. Perdón, licenciado. Se logra ver, ¿no? Excelente, gracias. Ya, hemos estado revisando el modelo ISLM desde una mirada bastante simple. Tampoco es que requiere mucho más complejidad este modelo, pero nos va a servir para entender algunas relaciones, alguna dinámica, alguna relación de equilibrio. Hemos brindado la especificación, como ven ahí en pantalla, de la parte IS del modelo, que relaciona a la producción, que es igual al consumo autónomo, multiplicado por el ingreso disponible, más la inversión dependiente del tipo de interés, más un gasto de gobierno. Por otro lado, hemos relacionado también el mercado monetario, como la demanda por saldos reales, que va a estar en función de manera directa, positiva del producto y entendiendo teóricamente como un costo de oportunidad del dinero a la demanda por saldos reales en función de la tasa de interés, ¿cierto? Esta connotación básica del modelo ISLM va a dar cuenta de un equilibrio global en una economía por ahora cerrada, a la cual vamos a enlazar un tercer elemento que ya hemos ido adelantando algunos aspectos, que comprende el tema de la especificación de las tasas de interés. En este caso, la especificación de las tasas de interés se va a dar a través de la ecuación de Fisher, que va a definir una tasa de interés nominal en función de la tasa de interés real y la expectativa inflacionaria. Entre las tres ecuaciones que les muestro en pantalla, se describen el modelo completamente, se puede pensar, ¿no? Y nos permiten encontrar otros valores para las variables que se consideran endógenas. Recordemos que las variables endógenas de este modelo van a ser el producto, la tasa de interés y la rentabilidad de la inversión. Hay dos aspectos que son necesarios de resaltar en esta especificación básica. A menos, ya decíamos, no existe variabilidad de precios, salvo que se dé otra especificación. Por tanto, se asume para esta parte, para esta comprensión inicial del modelo, que la expectativa inflacionaria va a ser igual a cero, con lo cual la tasa de interés nominal y la tasa de interés real son iguales, ¿no es cierto? Y no hay mucho que decir. Se asume también que las funciones de comportamiento no son necesariamente lineales, pueden seguir cierta forma funcional, en particular el consumo,
que supone que la función de ingreso disponible, donde simplemente se asume variabilidad a través del consumo marginal, va a depender del parámetro C minúscula, que está entre 0 y 1. Si se asume una función lineal, solamente se estaría dando cuenta del elemento constante, como si fuera el intercepto, y la C minúscula, la propensión marginal, la pendiente de esa recta. Esta forma funcional va a servir para discutir un poco más adelante lo que en manejo de política se conoce como la estática comparativa. Además, permite resolver de manera analítica algunos tipos de problemas que consisten en evaluar el impacto del cambio de variables exógenas sobre variables endógenas dentro de un sistema de ecuaciones. Si pueden seguirme, por favor, en la siguiente gráfica que tiene... Voy a tratar de explicar con el mayor detenimiento posible. Estamos relacionando ciertos puntos, se muestra, digamos, un cambio entre dos situaciones, piensen entre el punto de 1 y el punto de 2, en los cuales la economía se encuentra fuera de equilibrio. Por supuesto, el equilibrio se va a encontrar en la intersección. Lo que nos interesa es saber cómo, a partir de un desequilibrio, la economía tiende a ajustarse, qué mecanismos requiere para este ajuste. Entonces, el supuesto inicial es que se tiende a pensar, no es un supuesto del todo irreal, pero que los mercados financieros tienen un ajuste prácticamente inmediato, instantáneo, o al menos se considera que el ajuste del mercado financiero es relativamente más rápido que el ajuste del mercado de bienes. Esto es claro, ¿no? Porque el dinamismo del mercado financiero, bueno, pues comprende incluso operaciones que están en muchos casos digitalizadas, apoyadas con el Internet, mientras el mercado de bienes requiere cierta producción que sigue toda una cadena de valor, ¿no es cierto? Y esa cadena de valor hasta llegar al mercado de bienes finales tiene cierto resabio. Esta mirada de ajustes entre mercado financiero y mercado de bienes nos va a permitir asumir que, dado cualquier punto en la figura, las tasas de interés van a permitir estar sobre la curva LM y el producto va a responder de una manera más lenta, trátese de excesos de oferta o excesos de demanda de bienes. Es decir, que se puede considerar que la dinámica del producto va a estar dado por la distinción que hay entre la producción y la absorción, donde se pensaría que una primera variación de esta función de producto de pleno empleo simplemente va a ser el cambio en los niveles productivos a lo largo del tiempo. Se va asumiendo que la economía se encuentra en estos dos puntos que estoy hipotéticamente relacionando, fuera de equilibrio, donde si se mueve más rápidamente el mercado de dinero para equilibrar la situación, el ajuste del mercado de bienes va a hacer que se requiera cierta maniobrabilidad en cuanto a las variables endógenas. En el cuadrito que está al lado, se está denotando con números romanos las 4 áreas delimitadas por la ISLM, ¿no es cierto? Entonces estamos en números romanos teniendo un área superior 1, un 2 romano a la derecha, un 3 romano debajo y un 4 romano a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma uno va comprendiendo intuitivamente cómo es que se dan las combinaciones de exceso de oferta y demanda en los mercados de dinero y de bienes. Por ejemplo, la tabla nos va a mostrar que en un punto que pertenezca al cuadrante 1, se va a relacionar un exceso de oferta de bienes, lo que va a significar que la producción va a ser superior a la absorción y va a existir un exceso de oferta de dinero.
donde los saldos reales, por supuesto, van a ser superiores a la demanda. El punto D1 va a corresponder a un exceso de demanda por bienes, donde las empresas van a tender a desacumular indeseadamente stocks, inventarios, para satisfacer la demanda y luego propiciar un aumento gradual de la producción. Y ante un exceso de oferta de dinero, lo que se hace es, en la lógica de lo que veíamos en el mercado de dinero, van cayendo las tasas de interés. Pensemos en un supuesto de un punto de 2, donde hay un exceso de oferta de bienes, lo que va a llevar a una acumulación de inventarios y, por tanto, una gradual reducción de la producción. Y a la vez se va a dar un exceso de demanda de dinero que hará subir los tipos de interés, las tasas, ¿no? De esa forma uno puede relacionar ciertos momentos de exceso de oferta y exceso de demanda, y sobre esas condiciones de desequilibrio hacer manejos de política. Lo que necesito es, ya decía, esta mirada abstracta, que no quede en la plena abstracción, sino que se la pueda comprender más allá de la intuición, con cierta relación de manejo de datos. Y el elemento que siento que nos falta dentro de los datos que venimos manejando hasta ahora, esto lo había anticipado el día lunes, vendría a ser el tema de las tasas de interés. Y yo les consultaba el día lunes, voy a volver a compartir pantalla, por favor, me dicen si se está viendo. Si es que con Carlos habían trabajado series temporales de tasas de interés. Y no tuve la respuesta, y bueno, y se me fue también preguntarle a Carlos. ¿Trabajaron? ¿Tenemos datos de tasas de interés? ¿Alguien me corrobora, por favor, esa situación? Y si no fuera el caso, me lo dicen igual para que también solicitemos a Carlos, nos brinde su apoyo, y yo voy a darle más o menos la pauta por dónde cuál es la fuente para que construyamos nuestras series temporales de tasas de interés. No tenemos datos de tasas de interés, ¿no es cierto? ¿Me confirman, por favor? Solamente ese punto. No, licenciado. No tenemos, ¿no? Ya. Entonces, por favor, yo sé que Carlos ve estos videos. Entonces, Carlos también va a ir en la esencia de lo que estoy relacionando. Se está viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, licenciada. Ya. Entonces voy a poner Banco Central de Bolivia. ¿Sí? ¿Se logra ver? Y cuando hago esa búsqueda, digo Banco Central de Bolivia. Por favor, si pueden ver ahí, estoy llevando con mi cursor. Tenemos ahí uno de los vínculos que dice tasas de interés. ¿Se logra ver? Se ve, ¿no es cierto? Que dice tasas de interés. ¿Ya? Voy a abrir eso, por favor. Voy a abrir las tasas de interés. Entonces, esto es lo que quiero que hagan con Carlos, por favor. Quiero que se construyan, como hemos construido con los datos, las variables macroeconómicas hasta ahora, se construyan series largas de tasas de interés. Podrían ser anuales, pero yo las preferiría mensuales, de preferencia mensuales, por favor. ¿Cómo pueden relacionar las tasas de interés? Por favor, si ven aquí en la fuente de los datos que dice tasas de interés, hay las anuales efectivas, donde uno puede relacionar por gestiones, pensemos hacia 2022, por decir algo, la difusión de los datos de tasas de interés semanales o diarias incluso, ¿no es cierto? Hasta el último registro que va el 7 de octubre. Entonces uno se descarga un documento en Excel, y el Excel después o lo transforman o lo leen automáticamente a partir del Stata. Pero lo que quiero que hagan con Carlos, por favor, es tener una base de datos
puede que no sea otra base, sino que sea dentro de la misma base que hasta ahora hemos venido manejando, de datos de variables macroeconómicas mensuales, adicionar las variables de tasas de interés. Entonces, sí me interesaría tener tasas de interés activas, que pueden desagregarlas por destino de crédito, no estaría mal, o tal vez por las que están activas en el sistema financiero. De la serie más larga posible, desde los, no sé si habrá datos desde los 80s, pero sí sería interesante tener la serie más larga posible. Algo similar con las tasas pasivas. ¿Ya? Las tasas pasivas igual, me interesaría tener las cajas de ahorro y la especificación de tasas pasivas del sistema financiero. A ver, voy a poner un ejemplo cualquiera, ¿ya? Digamos, pongo tasas pasivas del sistema financiero por plazos y pongo buscar y ahí voy a tener el Excel cualquiera, ¿no es cierto? Piensen que tengo los datos mensuales y me empiezo a descargar el Excel. No sé por qué está tardando tanto esto. Ahí está. Ya, entonces me abro ese archivo, ¿sí? Y ahí están, ¿no? Todas las tasas de interés en las diferentes especificaciones, ¿ya? Entonces, ya sea tasa nominal, tasa efectiva, de consumo empresarial, hipotecaria, microcrédito, pymes, en moneda nacional y en moneda extranjera. Entonces, sí sería interesante que ustedes se armen una base de datos con especificaciones de tasas de interés diversas, ¿no? Que puedan tener, no sé, incluso diferenciadas por sus plazos, ¿no es cierto? A 30 días, de 31 a 60, de 61 a 90, y con eso vamos a ver vamos a seguir manejando nuestros datos, ¿no? Así tienen también moneda extranjera, aquí tienen, ay, perdón, está, no sé por qué así de lento. Ya no sé qué está ocurriendo con el Excel. Ya, pero creo que se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? No es, ya lo han hecho antes, ¿no es cierto? Entonces no debería preocuparme mucho el que vuelva a hacer esta operación, ¿no? Si estamos relacionando de pronto tasas LIBOR, sí sería interesante. O de pronto las tasas de referencia, ¿no? Evolución de tasas de referencia, sí sería también interesantísimo. O tasas interbancarias, tasas activas de paridad, las UFBs, ¿no es cierto? Sí sería interesante relacionar toda esta, eh, generarnos bases de datos amplias de tasas de interés. ¿Cuándo les toca su clase con Carlos? ¿Hoy les toca? Sí, licenciado, hoy día. Excelente. Creo que con Carlos, algo distinto que hemos hecho conmigo, él les ha enseñado a jalar los datos en el Stata directamente del Excel. Si lo hacen así, fabuloso, no tengo ningún problema. Lo que sí quisiera que esté suficientemente bien etiquetadas las variables para que podamos trabajar con las mismas. A ver, para comprender qué es lo que vamos a hacer. Bueno, primero, por favor, auxílienme. Le voy a decir también a Carlos para que trabaje con ustedes en la generación de esta base de datos, ¿ya? Pero lo que quiero, por favor, es retomar algo que hemos ya venido avanzando desde clases anteriores. Perdón. Ay, no sé dónde tengo esto. Espero que esté acá.
¿Dónde? Creo que está acá. Esta base, ¿no? A ver, veremos si es esta la última que ustedes también cuentan, que la tienen con Carlos. Bueno, y Carlos también me ha facilitado, creo que está haciendo algo similar con ustedes, de la versión 17, ¿no? Que me dice que hay una, no lo he probado todavía, pero que brinda facilidad en el manejo en leer datos del SPSS, ¿no? Bueno, si das ayuda, me parece fabuloso. Ya, ¿se está logrando ver mi pantalla? Sí, licenciado, se ve. Sí, se logra ver. Excelente. A ver, estos controles del Zoom me perjudican más que ayudar. Ya, a ver, me voy a abrir un do file de cero, ¿ya? Y vamos a ponerle, esto se los voy a compartir, vamos a poner la fecha de hoy. Hoy es 12 del 10 del 2022. Y vamos a recapitular un poquitito a lo que ya hemos visto y voy a completar. Recuerdan que para el tema del contraste empírico, yo les relacionaba pasos, ¿no es cierto? Decía un paso 1, que quiero que me lo recuerden, por favor. Un paso 2, me lo hacen recuerdo. Un paso 3. Un paso 4. Creo que hasta ahí he llegado con los pasos y les he hablado intuitivamente de un paso 5. No sé si he hecho algo, creo que nada. Pero a ver, voy a tratar de hacer un paso 5. No tengo aquí mi apuntito, a ver, para que recordemos. A ver, solamente para utilizar como ejemplo cualquiera de las... Estos son estos componentes. A ver, solamente para ver esto, ¿no? Tenemos el pi. ¿Cuándo es esto? Precios constantes. Precios constantes. Y el pi de precios constantes está desde el 1980, digamos. Ya, 1980. Hasta el 2021. Ya. Entonces, a ver, haré mi ejemplo con pi a precios constantes. Entonces, solamente para ilustrar lo que quiero hacer, ¿ya? Entonces, vamos a usar como variable de interés esta que es el PIB a precios constantes, ¿ya? Esa variable. Okay. Y decíamos que esta variable vamos a hacer, digamos, un set de como yearly, y vamos a ver un tsline de PIB a precios constantes y de ahora 80. Veamos eso. Ya, ahí está, ¿no? De hecho, para un poco cambiar las cosas, esto lo voy a traer acá abajo. Creo que esta era parte del punto 1. Y voy a generar una nueva variable, ¿ya? Voy a generar una variable que sea logaritmo del PIB, que va a ser igual
al logaritmo natural de la variable de interés. ¿Ok? Sí, ahí está. Excelente. Entonces, por favor, ¿me hacen recuerdo cuál era el paso 1? ¿Qué decíamos que era paso 1? ¿Qué decíamos que era el paso 1? De sus apuntes, por favor. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene por ahí? He perdido el micrófono. Ayúdeme, Jorge. ¿Qué era el paso 1? Licenciado, era realizar un análisis gráfico de las variables macroeconómicas de interés. Esto para lograr un análisis histórico, ¿no? Ok. A razón de hacer una especie de historia económica, decíamos, ¿no es cierto? Entonces, he traído aquí abajo, a esta línea, el T-Line, porque ya podría poner hitos ahí, ¿no es cierto? Podría poner líneas y podría especificar ese crecimiento, esa caída en los 80s. Podría verificar por décadas, digamos, qué es lo que ha pasado entre el 80 al 90, del 90 al 2000, del 2010 del 2000 al 2010 y del 2010 al 2020, ¿no? Y de esa forma hacer una diferenciación para entender un poco el comportamiento de esta variable, ¿sí? Ok, entonces no voy a volver a repetir sobre esto porque ya lo hemos analizado bastante bien. Si digo el paso 2, ¿me auxilian? ¿Quiere el paso 2? El paso 2 era ver las características estadísticas de las variables macroeconómicas, como ser la simetría, kurtosis, percentil, con el comando summarize, si no me equivoco. Económicas, ya. Ok. Entonces, digamos, tengo la misma variable. Sin embargo, ahora voy a hacer, pero, digamos, un summarize. ¿Y dónde está mi pantalla? Ahí está mi pantalla. Y hago un summarize de la variable, ¿no es cierto? Y puedo verificar su media, desviación estándar, su valor mínimo, su valor máximo. O puedo tal vez hacer una especificación un poco más exquisita, ¿no? Pongo un summarize, detail. No sé si cómo va después. Veamos. Va a salir error seguramente. Entonces es después. Y puedo verificar las otras características de interés, ¿no? Entonces, como están viendo en pantalla, ahí puedo verificar por percentiles los valores de interés. Si fuera el caso, en este no lo es, una suma ponderada de valores, la varianza, la simetría y la kurtosis. Vi por ahí un video de Carlos, ¿no? Que les explicaba un poco qué consistía el tema de la simetría y la kurtosis. Entonces, esa lectura también yo pienso que está ya asumida. Lo que no he hecho hasta ahora es paso 3. O creo que he hecho algo, ¿no? Pero a ver, veremos. ¿Qué era el paso 3? ¿Qué decíamos que era el paso 3? El paso 3 era analizar si las variables es estacionaria o no. Ok, Diferenciarla permitiría su modelación. ya. Entonces ponemos análisis de estacionariedad. ¿Ya? ¿Hemos hecho algo de esto? No recuerdo. ¿O hemos hecho algo con Carlos? Les he explicado, creo, teóricamente, ¿no es cierto? He dado una cierta explicación de que una variable idealmente se propicia a que para la modelización las variables macroeconómicas deberían ser estacionarias, teniendo una media constante y pensemos que una dispersión, una desviación estándar,
que sea relativamente expectable dentro de una tendencia de largo plazo, ¿cierto? Les he hablado de procesos estocásticos estacionarios con una media invariante, media y desviación estándar invariantes, y una covarianza que no depende del tiempo, ¿cierto? Y si de pronto en la verificación de no estacionariedad, yo doy cuenta de un proceso random walk, un proceso meramente aleatorio, requiero, como decían hace un momentito, diferenciarla a razón de que esta variable sea estacionaria. Hay muchas pruebas, ¿no? Hay, no sé, pues el test de White, test de rachas, bueno, hay muchas, ¿no es cierto? Seguramente eso lo van a ver en econometría. A ver, solamente por términos prácticos, yo voy a relacionar un test cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, voy a verificar el test de Dickey-Fuller. Voy a poner ahí entre paréntesis para que ustedes averigüen más al respecto, ¿ya? Se escribe así. Dickey-Fuller test. Y este es un test de estacionalidad, ¿ya? De hecho, les he compartido literatura para ver todo esto, ¿cierto? El comando es bastante simple. Yo pongo Dickey-Fuller de Fuller, pongo la variable interés, en este caso LP, y podría darle una especificación de rezagos. En este caso, solamente por intuición, puedo darle una especificación a 5 rezagos. Luego voy a explicar por qué se hacen más o menos rezagos. De hecho, se tendría que calcular un número de rezagos óptimo, ¿ya? Pero en este caso solamente voy a utilizar con 5 para ejemplificar lo que estoy queriendo hacer, ¿ya? Entonces, hago correr ese comando. ¿Se logra ver los resultados? ¿Se está viendo? ¿Sí? ¿Se logra ver? Ya. Lo que tienen en pantalla, por favor, entonces, es un test de Dickey-Fuller aumentado para múltiples raíces unitarias. ¿Por qué prefiero este tipo de test? Intuitivamente puede ser más conveniente que un test de White, por decir algo, porque el test de White solamente ve una raíz unitaria. En cambio, aquí podemos ver una presencia de múltiples raíces unitarias y nos da una mejor intuición de si la variable de interés es estacionaria o no. A ver, ¿cuál sería la lógica? Vean que voy a marcar aquí, ¿ya? Los valores críticos. Me va a relacionar entre cuánto se está moviendo este test. Pero el punto neurálgico es verificar si la variable se encuentra entre el rango de menos 2.5 y 3.4. Si está por debajo, quiere decir que no existe raíz unitaria y por tanto la serie es estacionaria. Y eso es lo que está ocurriendo en este ejemplo, ¿ya? Se puede presumir que la serie es estacionaria. No voy a hacer una explicación mucho más extensa por ahora de este test. Solamente lo estoy poniendo a colación como una prueba que rápidamente me permite verificar si la serie es estacionaria o no. Si no lo fuera, lo que va a requerir es diferenciarla. Pero justamente en la lógica de diferenciar y entender mejor una serie estacionaria y no estacionaria, es que luego vamos a entrar a la modelización de procesos ARIMA. Pero eso, un poquito de paciencia, ¿ya? En un momentito vuelvo sobre el punto, no desde la lógica de profundizar, sino más bien de comprender nuestras variables macroeconómicas. El punto que me es más importante ahora comprenderlo a plenitud es el tema de, a ver, puedo sobre mi file. El paso 4,
Y aquí voy a hacer un poquito más, ¿cómo puedo decir? Voy a ir con mayor detenimiento para entender el paso 4. ¿Alguien me auxilia, por favor, recordando que era el paso 4? ¿Qué hacía en paso 4? De sus apuntes, por favor, auxílienme. Dice, ¿Sí? era realizar un El análisis análisis de de ciclos. Análisis, sí. Ya, El entonces vamos a poner crecimiento, eso. recesión, expansión, desempleo si tiene un comportamiento contracíclico. Excelente. Realizar un análisis de ciclos. Ciclos. La ciclicidad, ¿ya? Ustedes saben que las variables macroeconómicas, muchas de ellas tienen una tendencia a lo largo del tiempo de momentos expansivos que llegan a un momento cúspide y a partir de eso se empieza a dar momentos, rebaja, ¿no es cierto? Desacelera hasta llegar a momentos recesivos, otra vez va al punto más bajo y luego vuelve a subir, ¿no es cierto? Y así se da el comportamiento a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esta identificación es de suma importancia. Y vamos a ir por dos caminos. A ver, la forma de verificar ciclos, la convencional, luego vamos a complejizarnos un poquito más, es a través de utilizar filtros, ¿ya? Y el filtro más conocido es el filtro de Hodrick y Prescott. ¿Han escuchado hablar del filtro de Hodrick y Prescott? ¿Les han relacionado algo en sus cursos de econometría básica? ¿Lo están escuchando por primera vez? ¿Primera vez? No, me dicen por ahí, Jorge. Ya, excelente, no hay ningún problema. Yo voy a ir con toda la intuición, por favor. Esto otra vez, este no es un curso de econometría. Este es un curso de macroeconomía que nos tiene que ayudar a entender la lógica de lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, lo que hace este tipo de filtros es hacer una distinción en series temporales de cuál es el componente tendencial hacia dónde se direcciona una variable, ya sea que crezca o reduzca, y cuál es el componente cíclico, cuál es el componente que, como una ola, ¿no es cierto? Aumenta, baja, aumenta, baja, aumenta, baja. Ya, una forma de acudir al filtro Hodrick y Prescott es acudiendo a un enlatado, ¿ya? La forma de descargar enlatados es a través del SSC install y voy a poner el paquete Hodrick espero que esté escribiendo bien, Hodrick Prescott. ¿Se logra leer? ¿O está muy chiquitito para que lo amplíe un poco más? Me dicen, por favor. Se logra leer. Se logra, ¿no? Excelente, a ver, voy a... Ya, un poquito más arriba, para que se acerque. Disculpen que lo haga de una manera tan arcaica, pero lo que pasa es que no estoy en máquina habitual, ¿ya? Entonces no sé cómo se usan el teclado. Ya. Entonces, cuando yo ponga ese comando, vean por favor, voy a hacer correr esa línea. Vean que va a llamar a la web para instalar el paquete. Dice checking Prescott, consistency and verifying not already installed. Y installation complete, ¿cierto? Ya se instalado. Les tiene que aparecer ese mensaje, ¿sí? Este mensaje que estoy mostrando acá. La última palabra sobre todo, ¿no? Installation complete, para saber si realmente se ha instalado. ¿Ok? Ya. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Pongo
Prescott. Y voy a poner la variable de interés que yo quiero verificar, descomponer a través de este filtro en su componente tendencial y el cíclico. Entonces voy a poner la variable LPIC. ¿Sí? Que es el logaritmo del PIB, lo que acabamos de generar. Y voy a decirle, genéreme, esto es para diferenciar nombres nomás, ¿ya? Por eso pongo como un sufijo, digamos, si quieren verlo así, de un nuevo variable, digamos, una nueva variable. No sé qué le puedo llamar a esto. Ya, para que se distinga, ¿ya? HP con mayúsculas, más voy a poner. Pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿ya? No es que tienen que ponerle algo específicamente. Lo que sí, digamos, es importante relacionar el componente de suavización, el smooth. Entonces voy a poner un smooth y entre paréntesis uno pone el parámetro de interés. Esto, por favor, apúntenlo. Y esta es una relación de factor de suavización dada cierta relación empírica de variables a lo largo del tiempo. Entonces, esto solamente es una sugerencia de parámetros, ¿ya? Uno puede de hecho ir calibrando en función de ser más específico en relación de los parámetros. Pero apúntenlo, por favor. Si estoy relacionando datos trimestrales, el factor de suavización debería ser de 1600. Apúntenlo, por favor. El factor de suavización debería ser de 1600. Si estoy relacionando datos mensuales, el factor de suavización debería ser de 129.600. Y si estoy relacionando datos anuales, el factor de suavización debería ser de 6.25. Ahora, ¿mis datos qué son? De esta base de datos. Trimestrales, mensuales, anuales. ¿Qué son? Y hace ratito he hecho un reporte, ¿no? Y de hecho he convertido a base de datos esto, ¿no? He hecho un TS report, ¿está? Y ahí está el reporte, ¿no? Estamos hablando de datos anuales con delta desde 1957 al 2022, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuánto debería ser el factor de visualización que pongo yo acá? Según lo que les acabo de buscar. ¿Me han prestado atención? No, no es 1600. 6.25. 6.25. A ver, lo apuntaré para que no se nos vaya, ¿ya? Entonces les digo, si se trata de, voy a hablar así, ¿ya? Voy a poner factor de suavización. Si son datos trimestrales, estamos hablando de un factor de suavización. El factor es de 1600. Ya. Si son datos mensuales, el factor es 129.600. Y si son datos anuales, el factor es 6.25. ¿Ok? Ya tienen ahí el dato, ¿no? Entonces, he hecho toda la especificación y por favor voy a llevarme al final para que vean lo que va a ocurrir. ¿Ya? Aquí está la variable que he generado, la LPIC, ¿no es cierto? Y voy a hacer correr el comando. ¿Ya? Voy a hacer correr este comando. Hago correr
por favor, vean qué es lo que ha pasado ahora. ¿Se logra ver lo que ha pasado? Se han generado dos variables adicionales. ¿Se logra ver? ¿Se logra ver esas dos variables? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, licenciado. Excelente. La primera variable es el componente tendencial de la variable de interés. Y la segunda variable es el componente cíclico de la variable de interés. Entonces, ¿cómo yo verifico qué es lo que se ha generado? Entonces, voy a traer a colación estas dos variables, ¿ya? Tengo esta variable. ¿Ok? Tengo la segunda variable. Y voy a hacer, como he hecho hasta ahora, un PS line. Y digo if t mayor igual a 980, para que se vea bien. Veremos qué sale. ¿Se logra ver? Y hago exactamente lo mismo. A la segunda variable. Perdón, equivocado hace un momentito, ¿no? Entonces, perdón. Este es el componente. El primero es el componente cíclico. Y el segundo es el componente tendencial. Entonces, yo podría, digamos, graficar ambas a la vez, ¿cierto? Entonces pongo esto. Pongo la tendencia y el ciclo. ¿Se logra ver? Sí, licenciado. Sí, ¿no es cierto? Y se ve, se visualiza mucho más claro cuando los veo por separado. Veo el ciclo, crece, cae, crece, cae, crece, cae, crece, cae, y veo la tendencia. Creciente, ¿no es cierto? Creciente. ¿Se logra apreciar? Sí, licenciado. Sí, doctor. Si esta variable no presentase ciclicidad, al momento de yo poner las dos variables en un mismo gráfico, una se superpondría sobre la otra. Una estaría sobre la otra. Pero en este caso no ocurre esto, ¿cierto? Hay un componente cíclico y hay un componente tendencial. Entonces, de esa forma yo puedo ver para cualquier variable, para un agregado monetario, para la inversión, para el gasto público, para el empleo, para el desempleo, etcétera, 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 el elemento tendencial y el elemento cíclico. Ya. Hagamos el supuesto de que vean que aquí he descargado desde la web. Y yo voy a acudir directamente al programa preinstalado del stack, ¿ya? Entonces, puedo aplicar un filtro, un TS-filter, y en este caso le voy a decir, aplíqueme el holder to Prescott, y voy a dar un nombre a la variable, ¿ya? Le voy a llamar ciclo, por decir algo, nombre cualquiera, el que ustedes quieran pueden darle, ¿no? Y le digo igual a la variable de interés, que en este caso es el LP.
y le digo el componente de suavización, que para el caso es 6.25. Y voy a distinguir la variable tendencia y le voy a poner el nombre, pues, ¿no? Le voy a llamar tendencia. Tendencia del PIB, para que se entienda bien, ¿ya? Tendencia del ciclo PIB y tendencia PIB, ya veremos así, ¿ya? Ciclo PIB y tendencia PIB. Así voy a tener las dos variables. Y se vea bien. Hago correr ese comando. ¿Ok? Y ahora me voy a ver a mis variables y vean aquí está. Componente cíclico de la variable LPIB utilizando el filtro Hodgkin-Prescott. Componente tendencial de la variable LPIB utilizando el filtro Hodgkin-Prescott. ¿Se logra ver? ¿Se ve? Sí, licenciada. Excelente. Y debería tener resultados semejantes, ¿no es cierto? Entonces yo hago un TS line, perdón, TS line, y veremos lo que pasa con el ciclo PIB. Y pensemos que voy a verificar esto por tramos, ¿ya? Voy a ver el ciclo PIB. Y a ver qué es lo que ha pasado. T mayor igual a 2010 and T menor igual a 2020. Voy a ver qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años. ¿Ya ocurre? ¿Se logra ver? ¿Ven esa caída COVID? Sí, licenciada. Sí, ¿no es cierto? Excelente. Esos son los elementos que yo requiero ustedes realicen con sus variables. Y lo mismo puedo hacer con la mirada de tendencia, ¿no? Ah, ¿qué he hecho mal? Tendencia que escrito mal. Ah, tendencia, pues, perdón. Disculpe. Ya está, ¿no es cierto? Y ahora veremos qué es lo que ha pasado en, no sé, una década anterior. De 2000 al 2010. Y una década anterior a esa. Del 1990 al 2000. Se puede ver, ¿no? Esa tendencia siempre creciente, pero que no es lo mismo en componente cíclico. ¿Sí? Entonces pensemos que yo pongo acá, digamos, ciclo, pongo tendencia, pongo el LPIB original. Bueno, por un tema de escalas, ¿no? Esto no se está viendo bien. ¿Ya? Creo que es más conveniente tenerlos por gráficos separados, ¿no? Y luego ir verificando.
Ok. Y así, ¿no es cierto? Y uno ya puede ir verificando elementos de auge, de bonanza y de caída, de bonanza y de caída. ¿Sí? Entonces, hasta ahora, lo que he hecho con mis 5 pasos, entonces voy a ponerla aquí ya como texto, ¿ya? El objetivo de paso 1 a paso 4 es... Ay, ¿qué estoy haciendo? Perdón. Es el de, yo voy a ponerlo en comillas, sacar la máxima información a los datos, todavía de manera univariante. Paso 5, para comprender la modelización. Y ahora pensemos que todo esto hago con el PIB. Y podría ser exactamente todo lo mismo verificando inflación. Y todo lo mismo verificando desempleo. Entonces vean cuánto de análisis ya ocurre, solamente esto no es inferencial, todo esto es descriptivo, ¿no es cierto? Solamente utilizando herramientas descriptivas, uno puede lograr un análisis de datos desde la mirada economicista bastante interesante, ¿ya? Entonces, estoy por favor pasándoles al... ¿Dónde está el grupo? Ahí estamos. ¿Ya? Les acabo de compartir las sentencias que hemos hecho el día de hoy. ¿Está bien? ¿Les ha llegado? ¿Ok? Entonces, por favor, trabajen con Carlos en su base de datos de tasas de interés. Una base larga, si posible, de datos mensualizados y que nos permita seguir trabajando en todo esto, ¿cierto? La modelización, bueno, vamos a hacer una modelización univariante inicialmente, ¿no? Con modelos ARIMA, algunos modelos ARIMA muy simples. Pero luego vamos a pasar a hacer cositas un poquito más interesantes que nos permitan comprender la lógica de manejo de las variables macroeconómicas. Y desearía que lo que estamos haciendo vaya a la par de su curso de econometría, ¿no? Muchos de ustedes me han dicho que están en econometría 1, entonces que haya una complementariedad en ambos avances, ¿no es cierto? Si no es el caso, y algunos todavía no están pasando econometría, ¡ay, qué ha pasado! No sé, se ha colgado. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha todavía? Sí, licenciado. Ah, ya. Si no es el caso y algunos no están pasando econometría 1, entonces lo que yo voy explicando, han debido ver, es sumamente intuitivo, ¿no es cierto? No es que no lo estoy comprendiendo porque yo no he pasado econometría 1, entonces me estoy perdiendo. Entonces, no, ese no es el deseo. Yo voy a buscar de hacer explicaciones lo más... Claro que sí. Háganme recuerdo, por favor. Lo que pasa es que yo lo dejo... se renderiza, ¿no es cierto? Tarda un poquitito, entonces a veces se me va el mensajito que ustedes me brindan de recordatorio.